Bienvenida a Vivir Encarnada, un espacio para traer la espiritualidad a la vida cotidiana, integrando la canalización, los registros akáshicos y la conciencia espiritual en lo que vivís todos los días. Soy Flor y en cada episodio te acompaño a bajar el cielo a la tierra, para que tu espiritualidad deje de ser algo separado y empiece a vivirse en cada decisión, vínculo y experiencia. Hola, bienvenida, qué lindo que estés acá. Bienvenida a este primer episodio de Vivir Encarnada. Y si llegaste hasta acá, probablemente seas como yo, una persona sensible, intuitiva, que siente, que percibe, que canaliza, aunque probablemente conscientemente todavía no sepas que canalizás, pero estoy segura de que muchas veces te preguntaste, ¿y esto cómo se vive en lo cotidiano? ¿Cómo hacemos para vivir la espiritualidad y llevarla a mi trabajo, a mi familia, a mi cuerpo? ¿Por qué de repente me siento tan conectada cuando medito, cuando estoy en un retiro espiritual y después tan perdida cuando vuelvo a la vida real? Y este podcast nace exactamente de esa pregunta. Y te quiero contar un poco de mi historia para que entiendas el porqué de la creación de este espacio. Durante muchos años estudié, me recibí, estuve dormida, como solemos decir, antes de mi despertar espiritual. Estudié muchísimo porque me encanta estudiar, me formé en el profesorado de inglés, en el Joaquín B. González, incluso hice una adscripción a literatura inglesa contemporánea y estuve trabajando mucho como docente. Amo enseñar, amo todavía enseñar, y durante muchísimo tiempo estuve en ese mundo de la enseñanza, pero entendiendo que había algo mucho, mucho más profundo. Hasta que de repente, en el 2020, ya hace 6 años atrás, tuve un despertar espiritual muy fuerte porque tuve una pérdida de un embarazo de 5 meses y eso fue una crisis sumamente fuerte para mí, para mi marido, para toda mi familia. Tengo 4 hijos pequeños. En ese momento tenía 3 de mis hijos, porque Ignacio, nació después de esta pérdida. Y fue una crisis súper dolorosa, pero que me llevó a empezar a cuestionar muchas cosas y por supuesto me llevó a mi despertar espiritual. Tuve la gran suerte de empezar terapia con una persona, una psicóloga holística, que me guió en este camino porque me empezó a hacer meditar y enseguidita, a las pocas semanas de meditar, empecé a reconectar con un montón de cosas que ya me habían pasado en la infancia, que sentía, que intuía, pero que había de alguna manera bloqueado, apagado. Y enseguida empecé a canalizar. Básicamente empecé a escuchar a los arcángeles. Me asusté mucho, pensé que estaba loca. Y tuve este acompañamiento maravilloso de mi psicóloga que sabía de registros akáshicos y me explicó que se me habían abierto los registros akáshicos involuntariamente y cómo abrirlos, cómo estar alineada con mi propósito, con mi misión. Así que ahí empezó un momento maravilloso, un antes y un después en mi vida. Y durante mucho tiempo estuve en ese mundo como de fantasía, entendiendo a la espiritualidad como algo mágico, algo que me sacaba de alguna manera de la rutina que todavía seguía manteniendo de un trabajo que ya no me resonaba tanto y cómo fueron cambiando mis vínculos. Me sacaba un poco de mi realidad. Entonces, durante muchos años, empecé a estudiar, a practicar, a enseñar espiritualidad, registros akáshicos, canalización, tarot, conciencia energética. Y me sentía súper conectada cuando abría un registro, cuando meditaba, cuando estaba en un taller y un retiro, por ejemplo. Bueno, retiros no, pero muchos talleres de todo. Y después volví a la vida. A los hijos, a la pareja, al trabajo que no me resonaba todavía, pero que no me animaba a dejarlo, al cuerpo, al cansancio, a las emociones humanas. Como si de alguna manera estuviese separado
el mundo espiritual del mundo terrenal. Eso era como una especie de hobby para mí. Meditaba y todo me encantaba, pero después volvía a la tercera dimensión. Y en el año 2023 atravesé uno de los procesos más profundos y más difíciles de mi vida porque atravesé un problema muy grave, un proceso muy grave de enfermedad, un cáncer de colon. En ese mismo año, mi marido había atravesado también un cáncer, un tumor en el cerebro, debido a esta pérdida años antes de nuestro bebé. Entonces, a nivel salud, a nivel familiar, a nivel emocional, fue una crisis muy profunda y fue cuando me di cuenta de algo muy fuerte, que la espiritualidad no me iba a salvar si yo no la encarnaba. En ese momento me di cuenta que yo estaba haciendo todo lo espiritualmente correcto, pero vivía en lo espiritual, en lo etérico, y no estaba encarnada y sintiendo en mi cuerpo físico. Y yo había pactado venir a hacer servicio a la tierra. Y les puedo asegurar que mi cuerpo me había mandado millones de señales de lo que estaba sucediendo. Y yo no había prestado atención. Estaba tan enfocada y ocupada en mi misión de vida, en hacer las cosas para otros, en ponerme al servicio de la humanidad, que yo me había olvidado de mí. Me había olvidado de que yo también toda esa energía tenía que encarnarla en mi propia experiencia, porque si no, no servía de nada, si no estaba encarnada. Que no alcanzaba con saber, con canalizar, no alcanzaba con comprender desde la mente, maravilloso, sé cómo funciona el universo. Pero no era suficiente, tenía que vivirlo. Tenía que vivirlo en el miedo, en el dolor, en las decisiones difíciles, en el cuerpo. Tenía que experimentarlo y fue ahí donde todo cambió. Fue ahí donde verdaderamente empecé a preguntarme cómo poder fusionar la espiritualidad con mi vida. Si no tuviera que encarnar esta espiritualidad, bajar verdaderamente el cielo a la tierra, ¿para qué estaba encarnada? ¿Para qué había decidido venir acá a la máxima densidad de la materia si no es para encarnar esa energía en la tierra, en mi cuerpo, en mis emociones? Y de esto vamos a hablar en el próximo episodio, sobre la espiritualidad no como escape. Y por eso decidí crear este podcast, porque me empecé a hacer estas preguntas de cómo se vive la espiritualidad cuando estoy agotada, cuando tengo miedo, cuando estoy enojada, cuando no entiendo lo que está pasando, cuando la vida no me resulta amor y paz y luz. Y la respuesta fue muy clara, que la espiritualidad verdadera no me va a sacar de la vida, me va a meter más hacia adentro. La espiritualidad es el proceso de recordar que somos espíritu, de ir hacia adentro, encarnar, sentir profundamente para transformarme. Y si yo me puedo transformar, puedo ayudar a otros en su proceso de transformación. Entonces, este podcast no es para escapar, no es para elevarnos y olvidarnos de lo humano. Es todo lo contrario. Es para llevar la conciencia al día a día. ¿Qué hago en mi día a día? Porque estoy segura de que ustedes hicieron también muchísimos talleres, saben muchísima información sobre la espiritualidad, pero yo creo que lo más importante es saber cómo aplicar esto en mi día a día, cómo llevarlo a las situaciones con mis hijos, con mi pareja, en mi trabajo, cómo usar esas herramientas espirituales en lo cotidiano, entender lo que nos pasa desde una mirada más amplia. Y a mí me encanta integrar las herramientas que yo amo. Por supuesto, las que amo son registros akáshicos. Soy maestra en registros, canalización, tarot, conciencia, en la vida real. Entonces, en este podcast vamos a hablar de vínculos, de maternidad, de cuerpo, de emociones, de decisiones, también de crisis. Y todo
a través de los registros akáshicos, de la canalización, de la conexión cuántica. Pero siempre teniendo esta pregunta como guía: ¿cómo se vive esto encarnado? Y por eso es que seguramente vos estás acá escuchándome porque sentís que estás despertando, pero no terminás de integrar todas estas herramientas. Quizás hayas hecho esos cursos, talleres, terapias, pero algo quedó como separado. Entonces hay como una distinción o división entre lo que te sentís espiritual, pero también muy humana. Y lo importante es vivir coherente con lo que sentís y con lo que sabés. Entonces creo que este podcast, esa es mi intención, que te ayude también a recordar tu propia conexión. Porque en cada episodio les voy a compartir experiencias reales, herramientas, reflexiones, miradas que te ayuden a vivir la espiritualidad en la vida. Así que me encantaría que me acompañes en este recorrido en el que vamos a poder bajar verdaderamente el cielo a la tierra. Gracias por estar acá. Si este episodio resonó con vos, te invito a seguirme en mis redes y a conocer mis espacios de acompañamiento, registros akáshicos y membresía. Gracias por estar acá y por elegir vivir tu espiritualidad encarnada.